Gobierno de la tarde a través de la poderosa Z101. Continuamos de inmediato con nuestra ronda de comentarios y siendo las 3:43, es el momento idóneo de escuchar al renovador del equipo, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. A mí me gusta los viernes venir con temas positivos, porque el viernes es la antesala del fin de semana. Y la gente quiere cosas ligeras para pasar tranquilo su sábado y su domingo, y entonces el lunes volver a la faena, claro, del trabajo y del ajetreo. Entonces vengo de esa manera, igual que todos los viernes. Señores, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, firmó un convenio con el Ministerio de Viviendas para que esta institución continúe los trabajos de la Nueva Victoria. La Nueva Victoria, esa manzana de la discordia que está ahí prácticamente terminada, pero abandonada y en ruina, y que viene a resolver el problema del hacinamiento de la vieja Victoria, que fue hecha para el 10% de los reclusos que actualmente acoge, y el hacinamiento produce a cada momento amotinamiento, muertes, negocios ilícitos, entrada de armas, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que vamos a celebrar eso, de que la Nueva Victoria se va a continuar su construcción y que lo va a hacer el Ministerio de Vivienda. Asimismo, ese acuerdo abarca la construcción de otras cárceles del país. Y doña Miriam dice, la Procuraduría General de la República tiene otros objetivos que no son los de construir. Ejercer como Ministerio Público, ser el balance de la justicia en sentido general, y entonces dedicarse a construir distrae su atención, y yo estoy de acuerdo con doña Miriam en ese aspecto, de manera que bienvenida a ese acuerdo que se firmó. Por otra parte, señores, también es positivo y nos llena de optimismo las declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien compareció dio una conferencia en el seno de la Asociación de Bancos de la República Dominicana y expresa palabras muy alentadoras con relación a la economía dominicana. Dice don Héctor que la economía dominicana mantiene sólidos fundamentos y anticipó que esta saldrá fortalecida del gran desafío que ha significado el doble choque provocado por la crisis sanitaria, entiéndase el COVID-19, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Don Héctor, y viniendo de don Héctor Valdés Albizu, pues eso llena de aliento a uno en un momento en que hay augurios negativos para nuestra economía y la gente habla de cosas que nos está llevando San que palo, que estamos en tal o cual situación, pero el hecho de que la economía se mantenga todavía sana y que evidencie crecimiento, y aunque con cierta inflación, ¿verdad?, bastante elevada, eso nos llena de aliento. Don Héctor, tener a don Héctor Valdés Albizu en el Banco Central es un lujo para la República Dominicana. Algunos lo cuestionan y lo critican por el hecho de que tiene mucho tiempo ya en esa posición y alegan que, bueno, no tenemos más nadie que pueda ocupar esa posición. Bueno, pero ya son criterios personales muy particulares que nosotros respetamos pero no compartimos, en la medida en que un funcionario de una institución como esta, que debe trascender todos los gobiernos, o sea, debe trascender quien esté en el Palacio Nacional, porque es la sustentadora de la base de la sociedad, que es la economía. Si da resultado, como lo ha dado don Héctor, pues que siga en esa posición, eso por un lado. Por otra parte, señores, yo me quería referir a un tema que ya lo trató con mucha maestría nuestro amigo Surún Hernández, en su calidad de gran jurista, que es la ley, el proyecto de ley de extensión de dominio. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados nos pone claramente en evidencia que sigue siendo necesario el sistema bicameral en la República Dominicana. Muchos están abogando porque se elimine una de las cámaras y, como en otros países, tengamos un solo órgano. Pero fíjense ustedes cómo el Senado hace una cosa y la Cámara luego entonces lo revisa y lo corrige, en cierto modo. Entonces, esos dos filtros, antes de llegar a la promulgación del Poder Ejecutivo, son importantes para que tengamos siempre instrumentos de ley
tengamos leyes que efectivamente representen la necesidad de la sociedad dominicana en un momento determinado. La Cámara de Diputados atendió a los reclamos de una gran parte de la sociedad dominicana, los empresarios, muchos de los sectores pensantes del país, los que escriben artículos, nosotros mismos a través de esta Z101, que tenían ciertas aprensiones con relación a ese proyecto que había aprobado ya en 2 lecturas el Senado de la República. El aspecto de la retroactividad, que le daba a la ley un brazo para actuar aún en aquellas propiedades que habían sido adquiridas antes de su aprobación, tenía ponía a la gente un poco bronca, porque es una sociedad que se ha ido formando, ¿verdad? Poco a poco. Incluso el andamiaje jurídico de la República Dominicana todavía no está completo, porque somos una sociedad joven. Nuestra democracia no tiene tantos años, tanta madurez. Entonces, en los momentos en que no habían instrumentos legales, pues la gente pudo haber adquirido propiedades de manera irregular o sin título. Aquí todo el mundo sabe lo que representa una herencia, por ejemplo, de los viejos de uno, de los padres que en ese tiempo no tenían titularidad de propiedades, y que ahora los hijos la han seguido igual y no han podido quizás regularizarse. Entonces, la gente tenía cierta espinita con relación a estas cosas, y la Cámara de Diputados acaba de eliminar esa posibilidad. Solamente serán cuestionadas en la ley de extinción de dominio o revisadas en caso de que se haga denuncia sobre ellas, aquellas propiedades a partir de la aprobación de esta ley. Asimismo, el asunto del principio jurídico de la inocencia se restableció, que es uno de los derechos más sagrados de nuestra Constitución, de los derechos humanos. Presumir que la persona es inocente hasta que un juez o hasta que la cosa, como dicen los abogados, hasta que la última instancia no determine lo contrario, la persona sigue siendo inocente. Entonces no podían cuestionarle a usted una propiedad que usted tiene solamente porque alguien lo denunció, porque esa parte también se eliminó de la ley, que le establecía darle un 3% a aquellas personas que denunciaran a alguien que tuviese una propiedad irregular. Fíjense ustedes la cacería de brujos que pudo haberse producido aquí, si yo, sabiendo que, por ejemplo, Abel Guzmán, mi compañero aquí de estudio, mi compañero aquí en la mesa, tiene una propiedad que yo considero que es cuestionada. Entonces yo voy y lo denuncio al Ministerio Público, y si determinan que esa propiedad y finalmente terminan le quitan esa propiedad de parte del Estado, entonces a mí hay que darme el 3% de eso. Eso era una cosa realmente aberrante. La otra parte también que se eliminó, el asunto de que el gobierno tenía que hacer en 60 días, creo que era, un reglamento de una vez. Bueno, pero ponerle limitación al gobierno. El gobierno tiene el deber de hacer el reglamento, pero no tienen que ponerle un ultimátum de esa manera. De manera que yo creo que la Cámara de Diputados hizo un gran trabajo, Pacheco hizo un gran trabajo con los diputados, y ahora el Senado de la República no tendrá más alternativa que aprobarlo así. ¿Por qué? Porque esta legislatura termina el 26 de este mes, y hoy estamos a 22. Es decir, la Cámara de Diputados hoy, en la tarde de hoy, va a conocer en segunda lectura y lo va a aprobar esa ley de extensión de dominio, la va a aprobar, y entonces lo enviará al Senado, y el Senado tendrá que hacerlo antes del día 26, porque si lo deja después del día 26, entonces perime la ley. Que le haría un gran servicio al Senado en aprobar eso, porque yo creo que este consenso en la Cámara de Diputados, que está integrada por 10 veces la cantidad de senadores, o 8 veces, porque son 190 diputados, mientras que son apenas 32 senadores, un consenso ahí tiene mucho más representatividad, y están todos los partidos políticos que han aprobado a unanimidad. La parte de que la ley sea orgánica o sea normal, pues ya tiene poca importancia, por el hecho de que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fue aprobado por más de las 2/3 partes. En ese sentido no habrá ningún vicio de inconstitucionalidad, y podremos tener una ley que mantenga en jaque las propiedades adquiridas de manera indebida por el narcotráfico, por el terrorismo, por el crimen organizado y por otros delitos graves que delinquen para obtener propiedades, para llenarse de bienes que el Estado dominicano tiene que expropiar cuando se trate de cosas ilegales que amenacen la paz pública. Adelante, Francis. Llévalo, Francis.